Hola y bienvenido a Narria Cuentos. Este es un pequeño rincón donde las historias viajan desde lugares lejanos del mundo hasta llegar tranquilamente a tu corazón. Y si este tipo de cuentos te hacen sentir bien, puedes apoyar este canal dejando un like y suscribiéndote. Así, esta pequeña comunidad de amantes de las historias seguirá creciendo. Ahora, respira profundo, relájate y deja que el cuento de hoy comience. La noche que engañé al duende de la nieve. ¿Qué harías si, en la noche más fría del año, un duende travieso se colara en tu casa? No uno que busca oro, ni uno que cumple deseos. Uno que solo quiere causar problemas. Esta es la historia de cómo una pesadilla de invierno se convirtió en mi mejor secreto. Las viejas leyendas están llenas de monstruos que acechan en la oscuridad, y esa noche uno de ellos decidió visitar mi casa. Su nombre era Caraconcolos, un duende conocido por traer el caos a donde fuera. Lo que no sabía es que en esta casa las reglas eran distintas. Estaba por conocer a alguien mucho más traviesa que él. La leyenda del Caraconcolos. En lo más profundo del folclore, donde las historias viajan con el viento helado, se susurra un nombre con una mezcla de temor y fastidio. Es un nombre que le pertenece al invierno, a esas 12 noches entre Navidad y la Epifanía. Un tiempo en que, según dicen, el velo que separa nuestro mundo del suyo es más delgado que una capa de escarcha. Y durante este tiempo, una criatura ancestral despierta, el Caraconcolos. Su leyenda es antigua. Nació en las tierras heladas de Anatolia y se extendió por los Balcanes, cambiando de nombre en cada aldea, pero manteniendo siempre su espíritu caótico. En Turquía lo llaman Karakonkolos. En Bulgaria es el Karakonjul y en Grecia sus primos son los Kalikantzaroi, que se pasan el año tratando de aserrar el árbol que sostiene nuestro mundo. Aunque los detalles cambien, la esencia del mito es la misma. Cuando los días son cortos y las noches interminables, estas criaturas salen de la oscuridad para invadir el mundo de los hombres. Pero, ¿qué es exactamente un caraconcolos? No es un demonio, ni un monstruo sediento de sangre. Es, más que nada, un agente del desorden. Imaginen un ser pequeño, cubierto de un pelaje oscuro y espeso, negro como el carbón. Sus ojos brillan en la penumbra como dos brasas, llenos de una inteligencia maliciosa. Sus brazos y piernas son largos y delgados, terminados en garras que, aunque no siempre buscan herir, son perfectas para rasgar, desordenar y romper. Dicen que su motivación no es la maldad, sino un aburrimiento cósmico. Pasa casi todo el año encerrado en el inframundo y cuando por fin se libera en el solsticio de invierno, toda su energía reprimida explota en una oleada de diabluras. Le atraen los hogares, esos faros de luz y calor en la fría noche. Una puerta mal cerrada, una ventana entornada, el olor a comida. Para él, todo es una invitación. Su objetivo es simple: perturbar la paz y deleitarse con el caos. Las historias que cuentan los abuelos junto al fuego están llenas de sus fechorías. Hablan de leche que se agria sin explicación, de herramientas que desaparecen para reaparecer en los lugares más absurdos, o de los telares amaneciendo con nudos imposibles de deshacer. Cuentan que al caraconcolos le encanta imitar voces para hacer que la gente salga a la noche helada, esperando que se pierdan en la nieve. Pero, a pesar de lo molesto que es, el folclore también nos dice que el caracóncolos no es invencible. De hecho, se le describe como una criatura más traviesa que lista, casi tonta.
Y es ahí, en su debilidad, donde los humanos encontraron sus defensas. Se descubrió, por ejemplo, que la sal es un poderoso repelente, o que el humo del incienso ofende su naturaleza. A veces, un cuchillo de acero afilado junto a la chimenea era suficiente para asustarlo. Sin embargo, los métodos más fascinantes no se basan en la fuerza, sino en el ingenio. Existe la creencia de que estas criaturas tienen una mente compulsiva, incapaz de entender ideas complejas. Una de las trampas más famosas es dejar un colador en la puerta. La leyenda dice que el duende, al encontrarlo, se sentirá obligado a contar los agujeros, pero su mente solo llega hasta el número 2. Así que pasará toda la noche contando 1, 2, 1, 2, atrapado en un bucle hasta que el primer rayo de sol lo sorprenda y lo obligue a huir, derrotado por un simple utensilio de cocina. Otra estrategia viene del folclore turco. Si un caraconcolos te detiene en un camino y te pregunta algo, la única respuesta segura es una que contenga la palabra cara, que significa negro. Por ejemplo, vengo de Karasu, aguas negras. Se cree que la palabra lo confunde o lo calma. Fallar en este juego de palabras podía costarte un buen golpe. Pero el truco más sutil de todos es el del engaño. Se dice que a estas criaturas les perturba que conozcas su verdadero nombre, pero que son vulnerables a que les asignes uno nuevo. Darle un nombre, sobre todo uno halagador, puede desorientarlo, apelar a su vanidad y, en esencia, reprogramar su intención. Es casi un acto de magia. Esa noche, mientras la nieve se amontonaba en mi ventana y el viento aullaba, yo no conocía estos detalles. No era una experta en folclore. Era solo una niña llamada Luna, y estaba a punto de descubrir que la mejor defensa contra un monstruo no siempre es un muro, sino una puerta abierta y una buena historia. Sección 2. La invasión y el plan. Nuestra casa era un pequeño refugio de calor en medio del furioso invierno, justo donde el pueblo daba paso al bosque. Adentro, todo olía a hogar, a la madera de pino, al estofado de mamá y al cesto de costura de la abuela. El fuego era el corazón de nuestra casa, un corazón de llamas naranjas que proyectaba sombras danzantes sobre los muebles. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas y se colaba por las rendijas con silbidos agudos. Mis padres ya dormían y mi abuela cabeceaba en su mecedora junto al fuego. El único sonido era el crepitar de la leña, sus suaves ronquidos y el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Yo, sin embargo, no podía dormir. Estaba acurrucada en el sofá, envuelta en una manta de lana, escuchando el diálogo entre la tormenta y la quietud de la casa. Y entonces lo sentí. No fue un ruido, fue un cambio en el aire. Un frío repentino que no venía del viento, como si una puerta al mismo invierno se hubiera abierto en la habitación. El fuego en la chimenea vaciló y las sombras se retorcieron. Un escalofrío me recorrió la espalda. Luego vino el sonido. Un arañazo suave desde la cocina. Podría haber sido una rata, pero le siguió un tintineo metálico, como una cuchara cayendo al suelo. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. La curiosidad le ganó al miedo. Me deslicé de la manta y caminé de puntillas hasta el umbral de la cocina. Me asomé, esperando ver algún animal, pero lo que vi no era ni un ratón ni un gato. Era pequeño, no más alto que mi rodilla, y estaba de espaldas a mí. Su cuerpo era una masa de pelo oscuro y enmarañado, con una risita ahogada que sonó como el roce de hojas secas. Agarró el salero y esparció la sal por el suelo. Luego rajó un saco de harina, creando una nube blanca que lo cubrió todo. Sentí una punzada de miedo, claro,
Mi primer instinto fue gritar, pero algo me detuvo. Mientras lo observaba, me di cuenta de que no actuaba con malicia, sino con una especie de alegría infantil y caótica. Cuando, sin querer, tiró una cacerola de cobre, el estruendo lo asustó a él mismo y se encogió como un niño al que han pillado en plena travesura. El miedo empezó a irse, reemplazado por una fascinación intensa. Esta cosa no era un monstruo de pesadilla, era un diablillo, un bromista. Lo vi intentar desenredar los cordones de los zapatos de mi padre y acabar enredándose él mismo, gruñendo de frustración. Y entonces lo entendí. No había venido a hacernos daño. Solo quería jugar. Un juego muy desordenado, sí, pero un juego al fin y al cabo. Y mientras esa idea se asentaba en mi cabeza, otra idea, una mucho más audaz, comenzó a tomar forma. Los cuentos están llenos de héroes que luchan con espadas, pero también hay historias de protagonistas astutos que vencen con ingenio. Si esa criatura quería jugar, yo jugaría con ella, pero íbamos a jugar con mis reglas. Mi plan era simple, pero necesitaba actuar con seguridad. No podía mostrar miedo. Debía parecer que yo tenía el control, que su presencia no era una invasión, sino una cita esperada. Me retiré en silencio a mi rincón. El duende, ya aburrido de la cocina, entró en la sala. Se acercó a mi abuela y tiró suavemente del hilo de su tejido, viendo con deleite cómo empezaba a deshacerse. Ese era el momento. Respiré hondo, puse mi cara más seria y salí de las sombras. Sección 3. El clímax del engaño. «¿Llegas tarde?», dije. Mi voz sonó sorprendentemente firme en el silencio. La criatura se congeló, con el hilo de lana aún entre sus garras. Se giró hacia mí, sus ojos como brasas, abiertos de par en par. Dejó escapar un siseo, una mezcla de amenaza y confusión. Era la reacción que esperaba, la de un intruso al ser descubierto. Pero yo no iba a dejar que él dictara las reglas. Avancé un paso, sin dudar. «Te he estado esperando», continué, con la voz más suave, pero todavía firme. «El invierno es largo y hay mucho trabajo. Creí que no vendrías este año». El caracóncolos ladeó la cabeza, totalmente desconcertado. Dejó caer el hilo. Un gruñido retumbó en su pecho. Abrió la boca, mostrando unos dientes afilados como agujas, y dijo algo en una lengua rasposa que no entendí. Pero el tono era claro. «¿Y tú quién eres para hablarme así?». Ignoré su pregunta. En su lugar, señalé el desastre de la cocina. «Veo que ya has empezado con la inspección», dije, asintiendo como si lo aprobara. Un poco entusiasta, quizá. La técnica de dispersión de harina ha sido expansiva. Pero la intención es buena. Muestra iniciativa. La criatura dio un paso atrás, perpleja. Había venido esperando gritos y miedo. En su lugar, se encontró con una niña que hablaba de su desorden como si fuera un trabajo encargado. Su cerebro, de duende, no sabía cómo procesarlo. Decidí que era el momento de la ofrenda. Con movimientos lentos fui a la cocina, consciente de que sus ojos no me perdían de vista. Vertí un poco de leche en una cacerola, la puse sobre las brasas calientes y añadí una buena cucharada de miel. El aroma dulce empezó a llenar el aire. Mientras se calentaba, le hablé. «Verás, el puesto de guardián de las travesuras invernales es muy importante aquí. Requiere sigilo, creatividad y un profundo entendimiento del desorden controlado. Lo que has hecho es un buen comienzo, una audición prometedora». El duende se había asomado por la puerta. Ya no gruñía. Escuchaba, con la cabeza inclinada, curioso. «Pero es un trabajo agotador», continué, vertiendo la leche tibia en un cuenco de madera. «Y requiere energía. La miel es para la creatividad y la leche para mantener el frío a raya». Me acerqué a él, puse el cuenco en el suelo,
a una distancia prudente, y me senté a esperar. El caraconcolos observó el cuenco un buen rato, olfateó el aire, me miró a mí. Vi la duda luchar contra el instinto en sus ojos. Su instinto le decía que era una trampa, pero su nariz le hablaba de la miel y su cuerpo sentía el calor del cuenco. Y mis palabras le hablaban de un puesto, de importancia, de trabajo. Con cuidado se arrastró hasta el cuenco. Metió una garra, la lamió. Sus ojos se abrieron un poco más. El sabor era bueno, y entonces empezó a beber la leche tibia, haciendo ruiditos de satisfacción. Mientras bebía, seguí tejiendo mi engaño. Claro que, como mi asistente oficial, no puedo seguir llamándote tú. Necesitas un nombre acorde a tu cargo. Fingí pensar profundamente. Algo resonante, que inspire respeto. Te llamaré Estrella Plateada, declaré con solemnidad, porque apareciste en la noche como una estrella y tu trabajo será valioso como la plata. Estrella Plateada, guardián secreto del hogar invernizo. Repetí el nombre un par de veces. El duende, que esperaba ser insultado, se encontró de repente bautizado con un título nuevo y brillante. Era absurdo, era ridículo, y funcionó. Vi cómo se erguía un poco, inflando su pecho peludo. Estrella Plateada, repitió. Su voz era un murmullo gutural que imitaba mi tono. Le había ofrecido un propósito, una identidad mucho más atractiva que la de un simple vándalo. Cuando terminó la leche, me miraba como un empleado a su jefa. Esperaba órdenes. Me levanté y empecé a darle sus deberes. Tu primera tarea, guardián Estrella Plateada, es la patrulla de limpieza sónica, le dije, señalando debajo de un armario. Hay criaturas de polvo perezosas ahí. Tu deber es hacer ruidos fuertes para asustarlas, pero solo en este rincón, para no despertar a los demás. El duende, lleno de su nueva misión, se metió bajo el armario y empezó a soltar gruñidos y golpes sordos, convencido de que libraba una batalla crucial. Excelente, lo felicité. Ahora, la reorganización del caos estratégico. Lo llevé a mi cesto de juguetes. Tu misión es sacar todo y volver a meterlo de una forma que parezca aún más caótica, pero que solo tú y yo sepamos que tiene un orden secreto. Con un brillo en los ojos, se lanzó a la tarea con una concentración feroz. Bajo mi dirección, el agente del caos se convirtió en un empleado diligente. Asustó al polvo, reorganizó mis juguetes y montó guardia junto a la chimenea, avivando las brasas para mantener a raya a los espíritus del frío. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron por la ventana, el duende empezó a cansarse. El sol está llegando, le dije en voz baja. Tu turno ha terminado, guardián. Has hecho un trabajo excelente. Ahora debes descansar. Regresa a las sombras hasta la próxima noche. Me miró con sus ojos cansados y por primera vez vi algo parecido a la gratitud. Asintió, me dio una última mirada y tan silenciosamente como había llegado, se disolvió en la sombra más cercana y desapareció. Me quedé sola, en medio de un desorden que ahora tenía un significado completamente nuevo. La casa contenía un secreto, mi secreto. Sección 4. El protector secreto y la conclusión. El resto de ese invierno fue diferente. Cada noche, cuando todos dormían, mi guardián secreto emergía de las sombras. Estrella Plateada, como yo lo llamaba, llegaba puntual a su trabajo. Yo le dejaba su cuenco de leche con miel, su salario, y él lo bebía antes de esperar mis instrucciones. Sus deberes eran una reinterpretación de sus instintos. Su necesidad de hacer ruido se convirtió en patrullas sónicas. Su impulso de esconder cosas se canalizó hacia ejercicios de memoria para los humanos.
donde escondía objetos pequeños que yo heroicamente encontraba por la mañana, alabando su astucia. Una noche, un zorro se acercó al gallinero. Antes de que yo pudiera hacer algo, vi una pequeña sombra oscura salir disparada de la leña. Estrella Plateada se lanzó contra el zorro con una furia de siseos y gruñidos, interpretándolo como una intrusión no autorizada. El zorro, desconcertado por esa aparición demoníaca en miniatura, huyó despavorido. A la mañana siguiente, mi padre se extrañó de que el zorro se hubiera asustado solo. Yo sonreí para mis adentros. En otra ocasión, las brasas del fuego casi se apagaron. Me desperté tiritando y vi a Estrella Plateada frente a la chimenea, avivando las brasas con pequeños y cuidadosos soplidos hasta que una llama volvió a nacer. Cuando me vio, se irguió orgulloso, como diciendo: «Misión cumplida». Con el paso de las semanas, nuestra relación evolucionó. A veces, después de sus tareas, se sentaba en silencio al otro lado del fuego mientras yo leía. Le hablaba de mi día y él escuchaba, con la cabeza ladeada. Se había convertido en más que un guardián. Era mi confidente, pero ambos sabíamos que nuestro pacto tenía fecha de caducidad. El poder del Caraconcolos está atado al invierno. El cambio fue sutil al principio. Un día el aire olía a tierra húmeda. Luego vi los primeros brotes verdes asomando entre la nieve. Y mientras el mundo despertaba, Estrella Plateada parecía apagarse. Sus movimientos perdieron energía. Se cansaba más rápido. A veces lo encontraba mirando por la ventana cómo la nieve se derretía, con una expresión que solo podía ser melancolía. Una noche, cuando la primavera ya era un hecho, tardó en aparecer. Cuando por fin lo hizo, se movía con una lentitud que me partió el corazón. Se acercó al cuenco de leche, que ya se enfriaba, y solo rozó el borde con una garra. Me miró. Su tiempo había terminado. «Tienes que irte, ¿verdad?», susurré. Él asintió lentamente. Nos sentamos juntos en silencio, escuchando el crepitar del último fuego del invierno. Le di las gracias por cuidar de la casa, por ser mi amigo. Él respondió con un suave gruñido, un sonido lleno de una extraña ternura. Cuando el cielo empezó a clarear, se levantó. Se acercó a mí y muy suavemente rozó mi mano con la punta de sus garras. No fue un rasguño, fue un toque, una despedida. Caminó hacia la puerta principal, se detuvo en el umbral para mirarme una última vez y se adentró en la niebla de la madrugada hasta desaparecer. Nunca volví a ver a Estrella Plateada. Cuando llegó el siguiente invierno, a menudo miraba hacia las sombras esperando, pero no regresó. Quizá encontró otro hogar que proteger. La criatura que vino a molestar mi casa se convirtió en su guardián. El duende que buscaba el caos encontró un propósito, porque a veces el ingenio es la magia más poderosa que existe. A veces, para vencer a un monstruo, no necesitas una espada, sino una historia diferente. Y quizá un cuenco de leche tibia. CTA y conclusión. Leyendas como la del Caraconcolós nos recuerdan que el mundo está lleno de una magia extraña y que la inteligencia y la empatía pueden ser más poderosas que la fuerza. Si te ha gustado este viaje al corazón del folclore, te invito a que le des a me gusta y te suscribas al canal, donde cada semana exploramos un nuevo rincón del universo de los mitos. Y ahora, cuéntame en los comentarios, si te encontraras con un duende travieso, ¿qué engaño usarías tú? Me encantará leer tus estrategias. En nuestro próximo viaje nos sumergiremos en las profundidades para descubrir a las criaturas que vigilan los tesoros olvidados de antiguos naufragios. Gracias por acompañarme.
Y recuerda siempre mirar más allá de la apariencia de los monstruos. A veces solo están esperando que alguien reescriba su historia. La araña que engañó a los dioses por sabiduría. Desde que tenemos memoria nos hemos contado historias. Historias para darle sentido al mundo, para reír, aprender, soñar y recordar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen todas esas historias? ¿Y si te dijera que no fueron creadas, sino ganadas? ¿Y si cada leyenda, cada fábula y cada gran epopeya que conocemos fue conseguida para nosotros por una araña? Esta es la leyenda de Anansi, la astuta araña de las tradiciones del pueblo Akan en Ghana. Un ser diminuto en tamaño, pero con una mente tan compleja como la red que tejía. Esta es la historia de cómo se atrevió a desafiar a los mismos dioses para quedarse con toda la sabiduría del mundo, demostrando que la inteligencia y el ingenio siempre serán más poderosos que la fuerza bruta. Hace muchísimo tiempo, en una era antes de los libros, el mundo era un lugar silencioso. La gente vivía su día a día, pero les faltaba el pegamento que une a las comunidades, las historias. No sabían cómo cultivar la tierra con maña, cómo tejer telas de colores vivos o cómo forjar herramientas de hierro. Todo el conocimiento, cada pizca de sabiduría y todas las historias del universo estaban guardadas en un solo lugar, una vasija de barro sagrada. Esta vasija pertenecía a Ñame, el gran dios del cielo, el omnipotente que reinaba desde las nubes. Él guardaba este tesoro con un celo increíble, considerándolo demasiado valioso para los simples mortales. Las historias eran suyas y de nadie más. Y así, el mundo de abajo vivía en una tranquila ignorancia, sin las lecciones del pasado ni las esperanzas del futuro que solo los cuentos pueden dar. Pero en la tierra vivía Kwaku Anansi, la araña. Anansi no era el más grande, ni el más fuerte, ni el más rápido. De hecho, era bastante pequeño. Pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con creces con una mente brillante y una ambición sin límites. Él observaba el siento así mundo y veía un potencial enorme, ahogado por la falta de conocimiento. Y más que el oro, más que el poder, Anansi deseaba una sola cosa: las historias de Ñame. Entendía su verdadero valor. Sabía que quien tuviera las historias tendría la llave del progreso, de la cultura y del alma misma del mundo. Decidido, Anansi se puso a tejer. Hiló un hilo de seda, fino pero increíblemente fuerte, que subía y subía, atravesando las copas de los árboles, pasando por encima de ríos caudalosos y ascendiendo más allá de las nubes, hasta llegar al mismísimo reino de Ñame. Con una agilidad que solo una araña podría tener, trepó por su hilo de plata en un viaje que le tomó días y noches. Finalmente, se presentó, diminuto pero audaz, en el palacio del dios del cielo. Ñame, sentado en su trono de nubes, miró con una mezcla de burla y desdén a la criaturita que osaba entrar en su dominio. Su voz retumbó como un trueno lejano. ¿Qué haces aquí, pequeña araña? ¿Qué uso podría darle una simple araña a mis historias? Sin intimidarse, Anansi hizo una reverencia y habló con voz clara, respetuosa, pero firme. Gran Ñame, he venido a comprar tus historias. Seré pequeño, pero mi deseo de compartir la sabiduría con el mundo es inmenso. Dime tu precio y te juro que lo pagaré. Una carcajada estruendosa sacudió los cielos. Comprar mis historias, se burló Niame. Reyes poderosos y naciones enteras han venido antes que tú, ofreciendo montañas de oro y ejércitos, y ninguno ha podido pagar el precio. ¿Y tú, una simple araña, crees que lo lograrás? Solo dime el precio, insistió Anansi, inquebrantable. Ñame
intrigado por semejante audacia, decidió proponer un trato imposible. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Muy bien, Anansi. Si de verdad quieres mis historias, el precio es este. Debes traerme a 3 seres que nadie ha podido capturar. Primero, a Onini, la gran pitón que puede tragarse a un hombre entero. Segundo, a Osebo, el leopardo de dientes de daga. Y tercero, al enjambre de avispones de Moboro, cuyo aguijón arde como el fuego. Tráemelos aquí, vivos, y la vasija de la sabiduría será tuya. Niame se reclinó, seguro de que jamás volvería a ver a esa arañita. Cualquier otro se habría acobardado, reconociendo lo imposible de la tarea. Pero Anansi no era cualquier otro. Hizo otra reverencia y dijo: «Considera el precio pagado, gran Niame». Y con eso descendió por su hilo de seda de vuelta a la tierra, mientras su mente ya estaba tejiendo el más complejo de sus planes. La primera misión de Anansi era capturar a Onini, la pitón. Su cuerpo era tan largo como un río y su poder legendario. Pero su orgullo era aún mayor. Anansi sabía que la fuerza bruta era un suicidio. Tenía que usar su única arma, el ingenio. Se fue a la selva cargando una larga rama de palmera. Al encontrar a la gigantesca pitón, Anansi empezó a hablar solo, en voz alta, asegurándose de que Onini lo escuchara. «¡Ay, qué problema!», suspiró. «Mi esposa Aso insiste en que esta rama es más larga que el gran Oninini». «¡Qué locura!». Yo le digo que está equivocada, que Onini es mucho, mucho más largo. Pero no hay forma de convencerla. Onini, que lo escuchaba con un ojo entreabierto, no pudo soportar semejante ofensa a su ego. Siseó, desenrollándose en toda su increíble longitud. «¿Qué tontería es esa? Claro que soy más largo que esa miserable rama». Anansi fingió sorpresa. «Oh, gran Onini, no quería molestarte. Es solo una tonta discusión. Pero ya que estás aquí, ¿podríamos resolverla? Si te estiras junto a la rama, podré demostrarle a mi esposa quién tiene la razón». Halagada y ansiosa por demostrar su superioridad, la pitón accedió. Se deslizó junto a la rama, estirándose todo lo que pudo. «Mide», ordenó. «Es difícil medir con precisión. Te mueves un poco», dijo Anansi. «Para ser exacto, debería atarte a la rama. Solo en un par de puntos, para que estés bien recto». Cegada por su vanidad, Onini aceptó. Anansi, usando lianas fuertes que ya tenía listas, empezó a atar a la pitón a la rama, comenzando por la cola y subiendo poco a poco, sin dejar de halagar su inmensa longitud. Para cuando la gran serpiente se dio cuenta del engaño, estaba completamente inmovilizada. «La fuerza no es rival para una mente astuta», exclamó Anansi, mientras arrastraba a su primer cautivo hacia el pie del hilo que llevaba al cielo. El siguiente era Osebo, el leopardo, un cazador perfecto, silencioso, rápido y letal. Una vez más, la confrontación directa era impensable. Anansi necesitaba que la propia fuerza del leopardo se volviera en su contra. Anansi buscó el sendero que Osebo usaba para ir al río y cavó un agujero profundo que cubrió con ramas y hojas hasta hacerlo invisible. Luego se escondió y esperó. Como era de esperar, el majestuoso leopardo pasó por allí. Pisó la trampa y con un rugido de furia cayó al fondo. Pasó la noche intentando salir, pero el agujero era demasiado profundo. A la mañana siguiente, Anansi se asomó al borde. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿El gran Osebo atrapado como una rata?». El leopardo, humillado, le gruñó: «Sácame de aquí, miserable araña, y tal vez te perdone la vida». Anansi fingió pensar. «Podría, pero ¿cómo sé que no me devorarás en cuanto estés libre?». Osebo suplicó y prometió, desesperado por salir. «De acuerdo», dijo Anansi.
Bajaré unas lianas para que puedas atarte las patas. Es solo para asegurarme de que no me atacarás al salir. Sin otra opción, el leopardo accedió. Anansi le indicó cómo hacerlo, y una vez que Osebo estuvo atado, en lugar de ayudarlo a salir, Anansi soltó una rama de árbol joven que había doblado y atado previamente. El árbol se enderezó con una fuerza tremenda, sacando al leopardo del agujero y dejándolo colgado en el aire, indefenso y furioso. Anansi había vuelto a Amientisese triunfar, llevando al leopardo maniatado junto al apitón. Sección 5. El encierro de los avispones de Memóboro. La última tarea era el enjambre de avispones de Memóboro. Individualmente no eran nada, pero juntos formaban una nube mortal cuyo veneno ardía como el fuego. Para este desafío, Anansi tomó una calabaza y la vació. Luego, cortó una gran hoja de banano y fue hacia el nido. Se puso la hoja sobre la cabeza como un paraguas y con un poco de agua empezó a salpicar el nido y a sí mismo mientras gritaba: «¡Oh, no! ¡Una tormenta! ¡Está lloviendo a cántaros!». Los avispones, sintiendo las gotas y escuchando la advertencia, entraron en pánico. Sabían que con las alas mojadas no podrían volar. «Amigos avispones, no teman», gritó Anansi. «No se mojen. He traído esta calabaza vacía. Entren aquí y estarán a salvo hasta que pase la tormenta». Agradecidos, los avispones no lo pensaron dos veces y se precipitaron dentro de la calabaza. En cuanto entró, el último, Anansi tapó el agujero con un trozo de hierba. El zumbido furioso desde el interior le confirmó que su plan había funcionado. Con la pitón atada, el leopardo colgado y los avispones zumbando en la calabaza, Anansi regresó al reino de los cielos y presentó sus 3 capturas imposibles ante el trono de Ñame. El dios del cielo se quedó sin palabras. Toda la corte celestial estaba en silencio. Reyes y dioses habían fallado, pero esta pequeña araña había tenido éxito. Ñame se levantó y su voz, esta vez llena de respeto, resonó. «Anansi, has hecho lo imposible. Tu astucia supera toda fuerza. Un trato es un trato». Ñame le entregó la vasija de barro que contenía toda la sabiduría y las historias del mundo. «De ahora en adelante, declaró, estas historias ya no serán mías, serán llamadas las historias de la araña». Anansi, lleno de orgullo, tomó la pesada vasija. Su plan era bajar a la tierra y esconderla para él solo. Comenzó el difícil descenso, pero con la vasija atada al frente, ésta le golpeaba las rodillas, haciendo casi imposible trepar. Abajo, su hijo pequeño, Enticuma, lo observaba luchar y gritó: «Padre, ¿no sería más fácil si te ataras la vasija a la espalda?». Anansi se detuvo en seco. La solución era tan simple, tan obvia. Y no se le había ocurrido a él, el que ahora poseía toda la sabiduría. Su propio hijo había sido más listo. En un ataque de furia y frustración por su propia ceguera, Anansi soltó la vasija. Cayó desde lo alto, girando hasta que se estrelló contra el suelo y se hizo 1000 pedazos. Justo en el momento en que la vasija se rompió, un viento mágico se levantó. La sabiduría y las historias volaron como semillas de luz, esparciéndose por los 4 rincones del mundo. Entraron en la mente de todos: agricultores, herreros, tejedores, niños y ancianos. La gente aprendió a construir, a crear y a soñar. La sabiduría ya no era de un dios o una araña, se había convertido en un regalo para todos. La gran búsqueda de Anansi para acaparar la sabiduría terminó, irónicamente, compartiéndola con toda la humanidad. Su astucia nos trajo las historias, pero fue un momento de frustración lo que las liberó. Gracias al ingenio de una pequeña araña, hoy todos tenemos una chispa de esa sabiduría ancestral. La pregunta es:
¿Cómo usas la tuya? Si te ha gustado esta leyenda de ingenio y ambición, no olvides suscribirte para no perderte más mitos fascinantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué truco de Anansi te pareció el más inteligente? ¿El de la pitón, el del leopardo o el de los avispones? Nos vemos en la próxima historia. La serpiente arcoíris australiana creó la Tierra durante la leyenda del tiempo. Hace mucho, mucho tiempo, en el tiempo del sueño sagrado, el tiempo onírico, cuando el mundo todavía no tenía forma, la Tierra era completamente plana, silenciosa y vacía. No había montañas, ni ríos, ni lagos, ni árboles, ni animales. Todo dormía bajo la superficie, quieto y sin vida. Un día, desde las profundidades más oscuras de la Tierra, algo enorme comenzó a moverse. Era la serpiente arcoíris, un ser inmenso y hermoso, con escamas que brillaban como todos los colores del arcoíris: rojo fuego, naranja cálido, amarillo dorado, verde esmeralda, azul profundo y violeta suave. Su cuerpo era tan largo que parecía no tener fin, y su piel reflejaba la luz como el agua después de la lluvia. La serpiente arcoíris despertó con un suave suspiro y empezó a subir lentamente hacia la superficie. Al empujar con su poderosa cabeza, rompió la corteza de la tierra, plana, y emergió al mundo vacío. Es hora de dar forma a este lugar, pensó con una voz que resonaba como el viento suave entre las hojas que aún no existían. Entonces comenzó su gran viaje. Se deslizó con gracia por la tierra desnuda. Donde su cuerpo enorme rozaba el suelo, se formaban surcos profundos que se convertían en valles. Cuando se enroscaba para descansar un momento, sus curvas creaban colinas suaves. Cuando se elevaba y se retorcía con fuerza, nacían montañas altas y cordilleras imponentes. Su cola, al barrer atrás y adelante, tallaba cañones y gargantas rocosas. La serpiente arcoíris viajaba sin prisa, pero con propósito. Cada movimiento suyo era una caricia amorosa a la tierra. Mientras avanzaba hacia el norte, su cuerpo dejaba huellas profundas que pronto se llenarían de agua. Donde pasaba, el suelo se hundía suavemente formando los lechos de lo que serían los grandes ríos. En un momento, se detuvo junto a un gran hueco que ella misma había creado y llamó a las ranas que aún dormían bajo la tierra. Las ranas despertaron, saltaron alegres y al reírse soltaron el agua que guardaban en sus barrigas. Así nacieron los primeros charcos, lagunas y billabongs, esas hermosas lagunas australianas. El agua clara y fresca comenzó a correr por los caminos que la serpiente había trazado, formando arroyos que se unían en ríos grandes y poderosos. Al ver el agua brillar bajo el sol, la serpiente arcoíris sonrió. Su cuerpo reflejaba los colores del arcoíris sobre las nuevas aguas, y donde caía esa luz mágica, empezaron a brotar las primeras plantas, hierbas tiernas, arbustos y luego grandes árboles de eucalipto que se elevaban hacia el cielo. Las flores se abrieron, perfumando el aire con dulzura. Los animales también empezaron a despertar. Primero llegaron los insectos, luego las aves de colores vivos, los canguros que saltaban por las llanuras que ella había suavizado, los emús, los koalas que trepaban a los nuevos árboles, las serpientes más pequeñas, los cocodrilos en los ríos y todos los seres vivos que hoy habitan Australia. La serpiente arcoíris seguía viajando incansable, creando más y más belleza. A veces se detenía en un lugar especial, se enroscaba y dormía un poco, y en esos sitios nacían lugares sagrados donde el agua nunca se secaba. Otros días se elevaba hacia el cielo y se convertía en un gran arco iris, trayendo la lluvia suave que alimentaba todo lo que había creado. Y así continuó su obra, deslizándose por la tierra,
dando forma a las costas, a los desiertos rojos, a las selvas húmedas del norte, a las montañas azules, siempre cuidando que el agua fluyera y la vida creciera. La serpiente arcoíris siguió deslizándose con movimientos suaves y poderosos. Su cuerpo inmenso brillaba bajo la luz del sol que acababa de nacer en el tiempo del sueño. Cada ondulación de sus escamas creaba nuevos caminos de vida. Llegó a una gran planicie vacía y, al pasar, su vientre presionó la tierra con ternura. De pronto, brotaron las primeras rocas rojas, esas que hoy brillan como fuego al atardecer. La tierra se tiñó de un hermoso color ocre y comenzó a formarse el gran desierto central. Pero no era un desierto seco y muerto. La serpiente sopló suavemente y dejó pequeños charcos escondidos bajo la arena, fuentes secretas que solo los que conocen el país pueden encontrar. Más al norte, su cabeza se elevó muy alto y dibujó con su lengua larga las curvas de las selvas tropicales. Donde su aliento cálido tocaba el suelo, nacían manglares, palmeras y helechos gigantes. La lluvia empezó a caer en hilos plateados cada vez que ella pasaba, y los ríos se volvieron más anchos y caudalosos, llenos de vida. Tortugas, peces de colores y cocodrilos que dormitaban en las orillas. En un momento, la serpiente arcoíris se detuvo junto a una montaña que acababa de crear. Se enroscó 3 veces alrededor de ella y cerró los ojos para descansar. Mientras dormía, su cuerpo brillaba con todos los colores del arco iris. Esa luz mágica se filtró en la roca y creó cuevas profundas, llenas de cristales que brillan en la oscuridad. En esas cuevas, aún hoy los ancianos cuentan que se puede escuchar el latido suave del corazón de la serpiente. Al despertar, continuó su camino hacia el este. Con la punta de su cola, trazó la línea de la costa, creando bahías profundas y playas de arena blanca. En cada curva que hacía, dejaba pequeñas islas que parecían joyas flotando en el mar. Las olas empezaron a besar la orilla con ritmo tranquilo, como una canción de cuna. Los animales la seguían con alegría. Los canguros saltaban a su lado, los pájaros volaban en bandadas multicolores sobre su lomo y los emus corrían con paso firme. La serpiente arcoíris los miraba con cariño y les susurraba: «Esta tierra es para todos vosotros. Cuidadla como yo la he cuidado». En un lugar especial, muy al centro, se detuvo Deriempocesenpos nuevo. Allí levantó su cabeza hacia el cielo y llamó a las nubes. De su boca salió un arco iris enorme que unió la tierra con el cielo. La lluvia cayó suave y constante, llenando todos los ríos y lagos. Entonces, de las aguas tranquilas, empezaron a emerger los primeros espíritus de los ancestros, danzando y cantando las canciones que aún hoy se cantan en las ceremonias. La serpiente arcoíris sonrió al ver tanta belleza. Su cuerpo se relajó y se deslizó un poco más despacio, casi como si estuviera meciendo la tierra para que durmiera tranquila. Y así siguió su viaje eterno, creando valles más profundos, montañas más altas, ríos que serpentean como ella misma, y lugares sagrados donde la energía del tiempo del sueño todavía se siente fuerte. La serpiente arcoíris continuó su lento y amoroso viaje por la tierra que estaba naciendo. Su cuerpo enorme se movía con una gracia infinita, como una danza eterna que nadie más podía ver. Llegó a una región donde la tierra era aún muy plana y silenciosa. Allí se levantó con fuerza, arqueando su espalda brillante, y creó las montañas azules. Las rocas se elevaron hacia el cielo, cubiertas poco a poco de un suave velo de niebla azulada que salía de su aliento. Entre esas montañas nacieron cascadas cristalinas que caían cantando, alimentando valles verdes y profundos.
Mientras avanzaba hacia el sur, su cola barría con delicadeza y formó los grandes lagos salados que brillan como espejos bajo el sol. En algunos lugares se enroscó tan fuerte que dejó huellas circulares perfectas. Los cráteres y pozos sagrados donde el agua nunca se agota, incluso en los días más secos. En el oeste, su cuerpo rozó la costa y creó acantilados altos y dorados. El mar se acercó curioso y empezó a tallar cuevas marinas donde las olas susurran secretos antiguos. Donde su cabeza tocó la arena, nacieron dunas suaves que el viento modela cada noche como si fueran parte de su sueño. La serpiente, Arcoíris, sentía que la tierra ya respiraba. Podía escuchar el latido de los ríos, el susurro de las hojas que crecían y el paso silencioso de los animales que ahora llenaban cada rincón. Entonces hizo algo muy especial. Se detuvo en un lugar que hoy llamamos Uluru, Ayers Rock. Allí levantó su cabeza inmensa hacia el cielo y cantó una canción sin palabras, una melodía profunda que vibraba en toda la tierra. Al cantar, su cuerpo cambió de color. Pasó del rojo intenso al naranja, al dorado y al púrpura, como si el arco iris entero se hubiera posado sobre la gran roca. Uluru se levantó majestuoso, rojo y sagrado, guardando dentro de sí todos los colores y todos los sueños de la serpiente. Desde ese momento, se convirtió en uno de los lugares más poderosos del tiempo del sueño. Después de eso, la serpiente arcoíris se sintió un poco cansada. Se deslizó hacia una gran grieta que ella misma había creado y se metió suavemente bajo la tierra. Pero no desapareció. Su cuerpo quedó allí, dormitando, mientras su espíritu seguía viajando por el cielo en forma de arcoíris después de cada lluvia, recordándole a todos los seres vivos que ella sigue cuidando la tierra. A veces, cuando el viento sopla fuerte en el desierto, se puede escuchar su respiración suave. Cuando llueve después de mucho tiempo seco, su alegría hace que aparezca el arco iris doble. Y en las noches claras, sus escamas brillan en las estrellas que miran desde arriba. La tierra ya estaba casi terminada, llena de vida, de colores, de ríos que serpentean y de montañas que tocan el cielo. Pero la serpiente arcoíris sabía que su trabajo nunca termina del todo. Ella sigue allí, bajo la superficie, en las aguas profundas y en el viento, vigilando que todo crezca en equilibrio y en paz. Y así, con movimientos cada vez más lentos y tranquilos, la serpiente arcoíris siguió meciendo la tierra como una madre mece a su hijo para que duerma profundamente. Después de muchos ciclos del sol y la luna, la serpiente arcoíris sintió que su gran obra ya estaba completa. La tierra respiraba con vida propia. Los ríos cantaban, los árboles susurraban, los animales corrían libres y felices, y los pueblos ancestrales aprendían las canciones y las leyes del tiempo del sueño. Entonces, con una lentitud llena de amor, la serpiente arcoíris se deslizó por última vez hacia el centro mismo de Australia. Allí, en un lugar secreto y sagrado, se enroscó suavemente sobre sí misma, formando un gran círculo perfecto. Su cuerpo inmenso brilló una vez más con todos los colores del arco iris, tan intenso que el cielo entero se tiñó de luz. Poco a poco, su forma se fue volviendo más suave, más tranquila, hasta que se fundió con la tierra misma. Sus escamas se transformaron en vetas de minerales preciosos. Su aliento se convirtió en el viento que mueve las hojas, y su corazón siguió latiendo muy despacio bajo las rocas rojas. Pero no se fue. Nunca se fue. Desde ese día, la serpiente arcoíris duerme profundamente dentro de la tierra, cuidándola como una madre cuida a sus hijos mientras duermen. Cuando llueve, ella sueña y su sueño se convierte en arcoíris.
Cuando el desierto florece después de la tormenta, es su sonrisa. Cuando los ríos corren tranquilos, es su respiración suave. Y en las noches como esta, cuando todo está en silencio, ella envuelve el mundo entero con su cuerpo luminoso y susurra una sola palabra que solo los que están a punto de dormir pueden oír. Descansa. La tierra entera se mece con ese susurro. Los árboles se inclinan con cariño. Las estrellas parpadean más despacio y todos los seres vivos sienten una paz profunda en el pecho. La serpiente arcoíris sigue allí, eterna, vigilante y amorosa, asegurándose de que la tierra siga siendo hermosa, equilibrada y llena de magia para siempre. Y así termina su gran viaje del tiempo del sueño, aunque en realidad nunca termina del todo. Porque mientras haya alguien que mire el arco iris después de la lluvia, mientras alguien sienta el viento cálido del desierto o escuche el canto suave de un río, la serpiente arcoíris estará despierta en su sueño, sonriendo con ternura. Ahora cierra los ojos con tranquilidad. Deja que la serpiente arcoíris te envuelva en sus colores suaves y te lleve a un sueño profundo y reparador. Buenas noches. Duerme muy bien. Guardianes del pozo de agua. La sabiduría ancestral de la serpiente arcoíris para la supervivencia de la tierra. Seguimos las escamas brillantes de la serpiente arcoíris sobre la tierra quemada para proteger el último pozo sagrado del agotamiento total. Al entrelazar la sabiduría aborigen rítmica con sequías viscerales, revelamos cómo la custodia antigua previene el colapso ecológico. Este viaje exige que honremos los ciclos primordiales para asegurar el frágil futuro de nuestro planeta antes de que los pozos desaparezcan. La serpiente arcoíris, después de fundirse suavemente con la tierra sagrada, no se quedó dormida del todo. Su espíritu siguió despierto, vigilante, flotando en forma de luz suave bajo la superficie. Pasaron miles de ciclos de sol y luna. Los pueblos ancestrales aprendieron a leer sus huellas, las líneas de los ríos, las curvas de las montañas y, sobre todo, los pozos profundos que ella había dejado como regalo. Uno de esos pozos era el más especial. Se llamaba el Pozo de Agua, un lugar escondido en el corazón rojo del desierto, rodeado de rocas antiguas y acacias silenciosas. El agua de ese pozo nunca se secaba, incluso cuando el sol quemaba la tierra durante años enteros. Era cristalina, fresca y brillaba con un leve resplandor arcoíris cuando la luz de la luna caía sobre ella. Los guardianes del pozo de agua eran los ancianos y las ancianas que habían recibido el conocimiento directo de la serpiente. Ellos sabían que el pozo no era solo agua, era la sangre viva de la tierra. Si el pozo se agotaba, todo lo demás comenzaría a morir. Los ríos se volverían polvo, los animales huirían, las plantas se marchitarían y el equilibrio que la serpiente había tejido con tanto amor se rompería. Por eso, cada noche, cuando el desierto se enfriaba y las estrellas aparecían como escamas brillantes en el cielo, los guardianes se reunían alrededor del pozo. Cantaban con voz baja y rítmica las mismas canciones que la serpiente había susurrado al crear el mundo. Golpeaban suavemente la tierra con palos, imitaban el movimiento ondulante de su cuerpo y repetían las palabras antiguas. Yi, yi, serpiente que sueña, guarda el agua, guarda la vida, no dejes que el sol se la lleve toda. Mientras cantaban, imaginaban que sus voces se convertían en escamas brillantes que cubrían el pozo como una manta protectora. Sentían cómo la energía de la serpiente arcoíris subía desde las profundidades y envolvía el agua, manteniéndola fresca y eterna. Un día llegó una sequía más larga y feroz que nunca.
El sol ardía sin piedad, la tierra se agrietaba como piel vieja y los vientos calientes levantaban nubes de polvo rojo. Muchos pozos menores se secaron. Los animales se acercaban desesperados al pozo de agua, pero los guardianes no los dejaban beber todo de golpe. Con sabiduría ancestral repartían el agua con cuidado. Primero a los más débiles, los pajaritos, los lagartos, las madres con crías, luego a los humanos y siempre dejando suficiente para que el pozo siguiera respirando. El agua no es nuestra, decían en voz baja. Nosotros solo somos sus guardianes. La serpiente nos la prestó. Cada atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y violeta, los guardianes veían cómo las escamas de la serpiente arcoíris aparecían en el horizonte como un arcoíris suave después de una lluvia lejana. Era su señal. Mientras el arcoíris brillara, aunque fuera débil, el pozo resistiría. Y así, noche tras noche, los guardianes seguían cuidando. Entrelazaban sus manos sobre la tierra caliente, sentían el pulso lento y profundo de la serpiente debajo y le pedían fuerza para seguir protegiendo el último pozo sagrado. La serpiente escuchaba. Desde las profundidades enviaba ondas suaves de energía que refrescaban el agua y calmaban la tierra quemada. A veces, en las noches más oscuras, su cuerpo luminoso movía muy despacio bajo el desierto, creando pequeñas grietas por donde brotaban nuevos manantiales escondidos, solo para los que sabían buscar con respeto. Los guardianes sabían que mientras honraran los ciclos primordiales, el ritmo de la lluvia y la sequía, el dar y el recibir, el descanso y el movimiento, la serpiente arcoíris seguiría protegiendo el pozo de agua. Y mientras el pozo viviera, la tierra tendría una oportunidad más de sanar. La noche era tranquila. El fuego de los guardianes crepitaba bajito. El viento llevaba el canto rítmico hacia el desierto infinito. Y la serpiente arcoíris, en su sueño eterno, sonreía con ternura, envolviendo todo con su luz suave y protectora. La noche más oscura de la sequía llegó sin aviso. El cielo se había vuelto negro como obsidiana, sin luna, sin estrellas. El viento, que antes susurraba, ahora callaba por completo. El desierto entero parecía contener la respiración. Ni un solo insecto se movía. El pozo demosneó agua, que siempre había brillado con un leve resplandor arcoíris, ahora solo reflejaba la negrura del cielo. Los guardianes se reunieron en silencio alrededor del pozo. Sus rostros estaban marcados por el polvo rojo y el cansancio de muchos días sin lluvia. Los más ancianos se sentaron en el suelo caliente con las piernas cruzadas. Los más jóvenes sostenían ramas secas de acacia que apenas lograban encender un pequeño fuego. El canto, que solían entonar con fuerza, ahora salía como un murmullo casi roto. Yi, yi, serpiente que sueña, no nos dejes solos esta noche. El agua del pozo había bajado. Ya no llegaba a la mitad de las marcas ancestrales talladas en la roca. Se podía ver el fondo oscuro y seco en los bordes. Un miedo antiguo, profundo, se instaló en el pecho de todos. Entonces, la más anciana de los guardianes, una mujer llamada Mira, con cabellos blancos como la luna que ya no estaba, levantó las manos temblorosas hacia el cielo negro y habló con voz suave pero firme. Esta es la prueba. La serpiente arcoíris nos enseñó que la tierra debe sentir sed para recordar el valor del agua. Esta noche no pediremos lluvia con fuerza. Pediremos que ella recuerde su propio sueño. Todos cerraron los ojos. En lugar de cantar fuerte, empezaron a respirar juntos, muy despacio. Inspiraban el aire seco del desierto y expiraban amor hacia la tierra. Uno a uno, imaginaron las escamas brillantes de la serpiente arcoíris moviéndose bajo sus pies.
Sentían su cuerpo inmenso deslizarse con lentitud infinita, como siempre lo había hecho al crear el mundo. De pronto, algo cambió. Un temblor muy suave, casi imperceptible, recorrió la tierra. No era un terremoto. Era como el latido lento de un corazón enorme que despertaba. El pozo vibró ligeramente y desde las profundidades más oscuras subió un hilo de luz tenue. Primero azul, luego verde, luego violeta. El agua empezó a moverse, como si respirara. Los guardianes no abrieron los ojos, solo siguieron respirando en ritmo, siguiendo el movimiento ondulante que la serpiente les había enseñado. Entonces, muy lejos, en el horizonte negro, apareció una línea delgada de color. Un arco iris pálido, casi transparente, se dibujó en el cielo sin luna. No era el arco iris brillante de después de la lluvia. Era el arco iris del sueño profundo de la serpiente, suave, interno, lleno de esperanza. El pozo respondió. El nivel del agua subió muy despacio, centímetro a centímetro, como si manos invisibles lo estuvieran llenando con ternura. El resplandor arcoíris volvió, más suave que nunca, pero constante. El aire se enfrió un poco y un olor a tierra mojada, casi olvidado, empezó a flotar alrededor del pozo. Mira sonrió con lágrimas en los ojos y susurró: «Ella no nos ha abandonado. Solo nos recuerda que debemos cuidar con paciencia, no con desesperación». Esa noche, los guardianes no durmieron. Se quedaron velando el pozo, cantando bajito, acariciando la tierra con las manos abiertas. Y la serpiente arcoíris, desde las profundidades, siguió enviando su luz suave, manteniendo el agua viva, manteniendo la esperanza viva. Cuando las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo de un rosa muy pálido, el pozo había recuperado casi toda su altura. No había llovido. No hacía falta. La serpiente había recordado su propio sueño y había compartido un poco de su fuerza eterna con los guardianes. La noche más oscura de la sequía había pasado. Y aunque la sequía aún no había terminado, ahora todos sabían con certeza que mientras hubiera guardianes dispuestos a respirar con la tierra, a honrar los ciclos y a confiar en la sabiduría ancestral, el pozo de agua nunca se secaría del todo. La serpiente arcoíris siguió soñando bajo la tierra, su cuerpo luminoso moviéndose con infinita paciencia, protegiendo, cuidando, recordando. La suave luz del amanecer se extendió lentamente sobre el desierto, tiñendo las rocas rojas, con tonos de rosa pálido y oro suave. Después de la noche más oscura, todo parecía respirar con un alivio profundo. El pozo de agua brillaba ahora con un resplandor más tranquilo, como si la serpiente arcoíris hubiera dejado allí un pedacito de su propio sueño para que durara todo el día. Los guardianes, cansados pero llenos de una paz que no se puede explicar con palabras, se levantaron uno a uno. Mira, la anciana de cabellos blancos se acercó al borde del pozo y sumergió las manos en el agua fresca. Al sacarlas, gotas brillantes cayeron de sus dedos y por un instante formaron un pequeño arco iris en el aire. «Hoy no beberemos mucho», dijo con voz suave. «Hoy compartiremos con la tierra sedienta que nos rodea». Con mucho cuidado, los guardianes llenaron calabazas y recipientes hechos de corteza. Luego, caminaron en silencio por el desierto agrietado y vertieron el agua sagrada en las raíces de las acacias más débiles, en las pequeñas grietas donde dormían las semillas esperando la lluvia, y alrededor de los nidos de los pájaros que habían resistido la sequía. Cada gota que caía era acompañada de una oración baja. Que esta agua sea como el aliento de la serpiente, que despierte la vida sin agotarla. Mientras hacían esto, el viento empezó a moverse otra vez,
pero ya no era caliente y seco. Era un viento más fresco, casi cariñoso, que llevaba el aroma del pozo hacia todos los rincones. Poco a poco, los animales comenzaron a acercarse. Primero llegaron los pequeños lagartos, luego las bandadas de periquitos verdes que volaban en espirales alegres sobre el pozo. Un canguro viejo y flaco se detuvo a beber con respeto, mirando a los guardianes como si entendiera que ese agua era un regalo compartido. La serpiente arcoíris, desde las profundidades, sentía todo esto. Su cuerpo luminoso se movía con movimientos aún más lentos y amorosos. Cada vez que un guardián vertía agua con conciencia, ella enviaba una onda suave de energía que hacía que esa gota se multiplicara en el suelo. Penetraba más profundo, llegaba a raíces escondidas y despertaba vida que parecía perdida. Al mediodía, cuando el sol ya estaba alto, pero ya no quemaba con tanta crueldad, Mira se sentó a la sombra de una acacia grande y empezó a contar a los más jóvenes la historia que su abuela le había contado a ella. Hace mucho, en el tiempo del sueño, la serpiente arcoíris creó este pozo no solo para beber, sino para enseñarnos. El agua nos dice, toma lo que necesitas, pero nunca todo. La sequía nos dice, aprende a esperar y a cuidar. Y la serpiente, ella nos dice, mientras respetes los ciclos, yo seguiré soñando por ti. Los jóvenes escuchaban con los ojos muy abiertos. Algunos tenían lágrimas silenciosas. Entendían que ese día no era solo el final de una noche oscura, sino el comienzo de una nueva forma de cuidar la tierra. Por la tarde, el cielo empezó a cambiar. Nubes muy lejanas, casi transparentes, aparecieron en el horizonte. No prometían lluvia inmediata, pero eran una señal. La serpiente arcoíris estaba tejiendo otra vez su arcoíris interno, preparando el equilibrio. Los guardianes regresaron al pozo al atardecer. Encendieron el pequeño fuego otra vez y cantaron con voces más fuertes y alegres que la noche anterior. El canto subía hacia el cielo como escamas brillantes que flotaban en el aire. Y debajo de todo, muy profundo, la serpiente arcoíris sonreía en su sueño eterno. Su cola se movió una sola vez, con infinita ternura, creando una pequeña vibración que hizo que el agua del pozo ondulara suavemente, como si estuviera meciendo a toda la tierra para que descansara. La sequía aún no había terminado, pero la esperanza había regresado. La tarde después de la noche más oscura avanzó con una lentitud dulce y protectora. El sol descendía suavemente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa suave, naranja cálido y un violeta muy pálido, como si la serpiente arcoíris estuviera extendiendo sus escamas sobre el desierto para darles descanso. Los guardianes seguían moviéndose con calma alrededor del pozo de agua. No había prisa. Cada acción era una meditación. Llenar una calabaza con agua, caminar unos pasos hacia una planta sedienta, verter solo las gotas necesarias y susurrar una palabra de gratitud. El viento, ahora más fresco, llevaba esos susurros lejos, como si la misma tierra los estuviera escuchando. Mira, la anciana de cabellos blancos se sentó bajo la acacia más grande y llamó a los más jóvenes para que se acercaran. Con voz baja y rítmica, como el movimiento ondulante de la serpiente, comenzó a contar más detalles de la sabiduría ancestral. Cuando la serpiente arcoíris creó este pozo en el tiempo del sueño, no lo hizo solo para beber. Lo hizo para enseñarnos el equilibrio. El agua es como su sangre. Si la tomas toda de golpe, ella se enfada y se esconde. Pero si la compartes con respeto, ella te devuelve el doble en forma de vida nueva. Los jóvenes escuchaban en silencio, con los ojos fijos en el pozo que brillaba con ese resplandor suave.
Uno de ellos, un niño llamado Kala, preguntó en voz muy baja: ¿y si la sequía sigue muchos días más? ¿Qué hacemos entonces? Mira sonrió con ternura y puso una mano sobre la tierra caliente. Entonces, hacemos lo que ella nos enseñó. Cantamos más despacio, respiramos más profundo y confiamos. La serpiente vive en las profundidades. Ella viaja bajo la tierra de un pozo a otro, incluso cuando no la vemos. A veces se detiene aquí, en nuestro pozo, y sueña. Y cuando sueña, el agua se mantiene viva. Mientras hablaba, el cielo empezó a cambiar poco a poco. Nubes muy finas, casi como velos de gasa, comenzaron a aparecer en el horizonte lejano. No eran nubes de tormenta fuerte, eran nubes suaves, las que la serpiente arcoíris envía cuando quiere recordar a la tierra que la lluvia vendrá, pero a su tiempo. Los guardianes notaron el cambio. Sin decir nada, formaron un círculo amplio alrededor del pozo. Se tomaron de las manos y empezaron a balancearse suavemente de lado a lado, imitando el movimiento ondulante del gran cuerpo de la serpiente. El canto regresó, pero esta vez era aún más lento, más profundo, como una canción de cuna para toda la tierra. Serpiente, que sueña bajo la roca roja, mueve tu cola con ternura, envía tu aliento fresco al desierto, que el agua viva, que la vida crezca. Y, y, y. Cada repetición del yi era más larga y suave. El sonido vibraba en el pecho de todos y parecía bajar hasta la tierra misma. En las profundidades, la serpiente arcoíris escuchó. Su cuerpo inmenso, hecho de luz y colores eternos, se movió con una lentitud infinita. Una ondulación suave recorrió su lomo, y esa energía subió a través de las capas de roca y arena hasta llegar al pozo. El agua respondió inmediatamente. Pequeñas ondas se formaron en la superficie, como si alguien invisible estuviera acariciándola con amor. Al mismo tiempo, muy lejos, en otros lugares del desierto que los guardianes no podían ver, pequeños manantiales escondidos empezaron a brotar. Gotas frescas aparecieron en grietas que parecían secas para siempre. Las semillas que dormían bajo la arena sintieron la humedad y comenzaron a hincharse, listas para despertar cuando llegara el momento. La noche cayó con suavidad. Las estrellas salieron una a una, brillando como escamas diminutas en el manto oscuro del cielo. Los guardianes mantuvieron el fuego pequeño y crepitante, solo lo suficiente para dar un poco de luz y calor. Se turnaron para velar el pozo. Algunos descansaban envueltos en mantas suaves. Otros seguían cantando bajito o simplemente respirando en ritmo con la tierra. Kala, el niño curioso, se acostó cerca del pozo y miró el agua brillante. Sintió una paz profunda que no había sentido en muchos ventosos días. Cerró los ojos y en su mente vio a la serpiente arcoíris, enorme, hermosa, deslizándose con gracia infinita bajo la tierra, cuidando cada gota, cada planta, cada animal. «Duerme, pequeño», le susurró Mira, cubriéndolo con una manta. «Ella también está durmiendo y soñando por todos nosotros». Las horas pasaron con tranquilidad. El desierto, que había estado tan silencioso y agrietado, empezó a llenarse de sonidos muy suaves. El aleteo lejano de un pájaro nocturno, el roce de un lagarto sobre la arena, el susurro del viento entre las acacias. Todo parecía estar volviendo a la vida, poco a poco, con paciencia. La serpiente arcoíris siguió soñando. Su respiración profunda hacía que el pozo mantuviera su nivel. Su luz interna protegía el agua de evaporarse demasiado rápido y su amor ancestral envolvía a los guardianes como una manta invisible de colores suaves. Y así la noche avanzaba, lenta, calmada, llena de esperanza silenciosa. La sequía todavía estaba allí, pero ya no era una amenaza oscura.
Era solo una fase del gran ciclo que la serpiente había tejido desde el principio del tiempo del sueño. Los guardianes sabían que mañana continuarían cuidando con el mismo respeto, que seguirían compartiendo el agua gota a gota, cantando, respirando y confiando, porque mientras ellos honraran la sabiduría ancestral, la serpiente arcoíris seguiría protegiendo el pozo de agua y con él la vida entera de la tierra. El equilibrio estaba siendo restaurado con paciencia y amor ancestral. Después de muchas noches de canto suave y de cuidar el pozo con paciencia infinita, llegó el momento en que la tierra misma pareció suspirar de alivio. Las nubes, que habían aparecido como velos lejanos, se acercaron poco a poco durante varios días. No llegaron con tormenta fuerte ni con truenos. Llegaron con ternura, como la serpiente arcoíris extiende su cuerpo cuando quiere mecer al mundo. Una tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo en un cielo teñido de naranja y violeta, la primera gota de lluvia cayó. Fue una sola gota, grande y fresca, que tocó la frente de Mira. La anciana cerró los ojos y sonrió. No dijo nada. Solo levantó las manos abiertas hacia el cielo, como agradeciendo. Luego cayó otra, y otra, hasta que la lluvia se convirtió en un susurro constante, suave, constante, como el movimiento ondulante de la gran serpiente. Los guardianes se quedaron de pie alrededor del pozo de agua, con los rostros hacia arriba, dejando que la lluvia les mojara la piel reseca. No corrían a refugiarse. Esta lluvia era sagrada. Era la respuesta amorosa de la serpiente después de tanta espera. El agua caía sobre la tierra agrietada. Donde tocaba, las grietas se cerraban con un sonido casi imperceptible. Las semillas que habían dormido bajo la arena despertaron y empezaron a asomar pequeñas hojas verdes. Las acacias temblaban de alegría y soltaban su perfume dulce al aire húmedo. Kala, el niño, abrió la boca y dejó que las gotas le cayeran en la lengua. Sabían a vida, sabían a esperanza. Miró el pozo de agua y vio cómo su superficie se llenaba de círculos perfectos con cada gota que caía. El resplandor arcoíris dentro del pozo se hizo más fuerte, como si la serpiente estuviera celebrando desde las profundidades. Mira se acercó al borde del pozo y habló con voz baja y llena de amor. Gracias, serpiente arcoíris. Has recordado tu sueño. Has compartido tu fuerza. Has enseñado a tus hijos a cuidar con paciencia. Entonces, todos los guardianes se unieron en un canto final, muy lento, muy profundo. Yi, yish, serpiente que sueña. Has traído la lluvia con ternura. Has llenado el pozo con tu luz. Has despertado la tierra sedienta. Yi, yi, yi. Que tu sueño sea eterno, que tu cuidado nunca termine. La lluvia siguió cayendo toda la noche, suave, constante, como una canción de cuna para toda Australia. No era una inundación. Era exactamente la cantidad que la tierra necesitaba. Los ríos lejanos empezaron a correr otra vez con alegría tranquila. Los animales bebían sin miedo. Las plantas levantaban sus hojas hacia el cielo agradecidas. En las profundidades, la serpiente arcoíris se movió por última vez en este ciclo. Su cuerpo inmenso se enroscó con infinita gracia, formando un gran círculo de luz bajo la tierra. Sus escamas brillaron con todos los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Esa luz subió suavemente a través de la roca y se quedó dentro del pozo de agua, convirtiéndolo en un faro eterno de vida. Desde ese momento, el pozo de agua nunca volvió a bajar tanto. Siempre tuvo agua suficiente para todos los que se acercaran con respeto. Y cada vez que una sequía amenazaba,
Los guardianes recordaban la noche más oscura y volvían a cantar, a respirar y a confiar. La serpiente arcoíris regresó a su sueño profundo y eterno dentro de la tierra. Ya no necesitaba moverse tanto. Su espíritu estaba en todas partes, en cada río que serpentea, en cada arcoíris que aparece después de la lluvia, en cada gota que cae con amor, en cada guardián que cuida con sabiduría ancestral. Y así, el equilibrio fue restaurado. La tierra volvió a respirar en paz. Los ciclos primordiales siguieron su ritmo: sequía y lluvia, descanso y despertar, dar y recibir. Los guardianes del pozo de agua continuaron su labor generación tras generación, enseñando a sus hijos y a los hijos de sus hijos la misma lección. El agua no es nuestra. Nosotros solo somos sus guardianes. Mientras honremos a la serpiente arcoíris y respetemos sus ciclos, la vida siempre encontrará la forma de seguir. Y en las noches tranquilas, cuando todo está en silencio y solo se escucha el viento suave entre las acacias, todavía se puede sentir el latido lento y amoroso de la serpiente bajo la tierra. Ella sigue soñando, sigue cuidando, sigue protegiendo el pozo de agua y todo lo que crece a su alrededor. Ahora, la historia termina aquí, con mucha calma y ternura. Cierra los ojos. Siente cómo la lluvia suave de esa noche te moja la frente con frescura. Siente cómo la luz arcoíris del pozo te envuelve como una manta cálida y protectora. Deja que la serpiente arcoíris te meza con su movimiento lento y eterno. Todo está en equilibrio. Todo está cuidado. Todo está en paz. Buenas noches, pequeño guardián. Duerme profundamente. Que la serpiente arcoíris cuide de ti y de tus sueños esta noche y siempre.